Buenas noches nuevamente, estimados amigos digitales, donde quiera que se encuentren. Reciban mi cariño, mi respeto, un abrazo virtual y por supuesto, como siempre, mi agradecimiento por estar allí, por seguirnos en estas transmisiones, en estos programas que venimos haciendo desde el reporte global para llevarles a ustedes de primera mano de los principales personajes y protagonistas su visión sobre este proceso de crisis, de larga crisis que vive nuestro país. Esta noche, bueno, estuvimos intentando a las 8 conversar con Andrés Caleca, expresidente del Consejo Nacional Electoral, pero no pudimos porque la conexión no nos permitió hacer ese contacto. Hubo muchos problemas de conexión de internet y no se pudo llevar a cabo esa conversación. Para este momento vamos a estar conversando con Rafael Simón Jiménez, quien es el actual vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Siempre haciendo la salvedad de que va a depender de precisamente contar con la suerte de que haya una buena conexión. Vamos a esperar a que Rafael Simón Jiménez se conecte con nosotros. Debe estar en ese proceso en este momento. Ojalá y pueda. Y entonces llevemos adelante esta importante conversación porque el tema del momento, bueno, el tema político y el tema país, por supuesto, de este momento está relacionado a el proceso electoral que ya tiene fecha para el 6 de diciembre de este mismo año. La oposición venezolana o las oposiciones han manifestado ya su visión sobre este proceso, ¿no? Un sector de la oposición ya ha dicho claramente que conformado por los llamados partidos de la mesita, ha manifestado que van a participar en este proceso. Ya está por aquí Rafael Simón Jiménez. Buenas noches, ¿cómo estás, Rafael? Buenas noches, mucho gusto de estar Saludos. contigo en tu ¿Cómo te programa. va? Bien, con el ánimo por Qué delante bueno, siempre. qué bueno. No, el gusto es nuestro. El gusto es nuestro y de quienes nos ven porque pueden entonces despejar muchas dudas. Y eso es lo que queremos esta noche, Rafael. Lo primero Vamos a tratar de, de despejarla. vamos a tratar de poder despejarlas todas. Sí. ¿Hay alguna información? Vamos a comenzar por allá. ¿Hay alguna información nueva, producto de las reuniones del directorio que quieras comunicarnos a todos? Bueno, mira, la novedad más importante es que hoy se inició la apertura del registro electoral. El registro Ujú. electoral, como bien se sabe en Venezuela, es de tipo permanente, aun cuando guarda un bajo perfil en épocas que no son electorales, pero durante todo el tiempo, cualquiera que vaya cumpliendo los 18 años de edad puede acudir a las delegaciones regionales del CNE, llamadas JORE, a hacer su inscripción Ujú. para incorporarse al registro. Esta jornada, que va desde ahora hasta el 26, es una jornada extraordinaria que se corresponde con el tiempo electoral. Y una de las noticias más importantes en relación con esto es que pueden inscribirse todas las personas que cumplan 18 años hasta el 5 de diciembre. Es decir, no solamente las que han cumplido 18 años, sino las que las cumplan de aquí al día anterior a las Ujú. elecciones del 6 de diciembre. Ujú. Exacto. Ese proceso es muy importante. Algunos dicen que es muy poco tiempo y que la situación con la propia pandemia conspira en contra de ese proceso como tal. Precisamente una de las cosas que quisiera que tú nos manifestaras tu opinión es referente a la posibilidad
de que el proceso electoral pueda posponerse para el año que viene, para el primer semestre del año que viene, visto el poco tiempo que queda, y eso lo han señalado expertos como por ejemplo Andrés Caleca, que 5 meses es muy poco tiempo para organizar un proceso tan complejo, que se requieren por lo menos 10 meses, pero además de eso está lo relacionado a los nuevos brotes de pandemia del coronavirus que están ahorita en ebullición. ¿Cómo observa el Consejo Nacional Electoral esas realidades? Mira, yo creo que eso correspondería solicitarlo a los actores políticos. Es decir, creo que los actores políticos, que son los protagonistas del proceso, son los que tienen capacidad para evaluar a la luz de cómo vaya avanzando el tema de la pandemia, del COVID, que cada día es más amenazante, en efecto, y cada día la curva pareciera no aplanarse, como dicen los técnicos. Pero yo te digo una cosa, conociendo el Consejo Nacional Electoral como lo conozco por dentro, porque no es la primera vez que estoy en el Consejo Nacional Electoral, estuve en 1998 también. El CNE tiene capacidad, aún hoy menguado como está desde el punto de vista de su nómina, desde el punto de vista, digamos, del compromiso incluso de los trabajadores por los bajos sueldos y las deplorables condiciones sociales que tienen los trabajadores del CNE, pero 5 meses es un tiempo más que suficiente para organizar unas elecciones parlamentarias. El tema, efectivamente, es la pandemia atravesada, vamos a decirlo así, y en eso hay dos cosas. En primer lugar, existen, y eso se está evaluando en el CNE, las experiencias de elecciones que se están realizando en tiempos de pandemia. Todo el mundo sabe que esta situación no va a cambiar en el corto plazo. Los más optimistas hablan de un año, año y medio, de que esto no va a cesar hasta que no salga la vacuna, que sería el remedio definitivo. Entonces hay como que acoplarse a eso que pudiéramos llamar la nueva realidad, la nueva normalidad, como algunos lo llaman, que va a durar, pero en estos días hubo elecciones en Polonia, hubo elecciones en Francia, hubo elecciones en República Dominicana, y en todo caso lo que sí tiene el Consejo Nacional Electoral muy claro es que tienen que adaptarse protocolos muy exigentes, y fíjate tú, hoy que arrancó la jornada de inscripción, ha habido una concurrencia más o menos importante en medio de todas las limitaciones de movilidad, en medio del primer día, que siempre es de improvisación, que no llegó la máquina bien a este sitio, pero lo que se ve, digamos, es un relativo entusiasmo. Pues yo en eso no quiero exagerar la nota, pero evidentemente que hay un relativo entusiasmo, sobre todo en los nuevos electores, parece mentira, bueno, en sufragar y en buscarle a la gravísima crisis venezolana que estamos buscando, que estamos viviendo una solución electoral. Pero si el problema se agravara, yo particularmente creo que los actores políticos deberían plantear esto, y quizás el propio gobierno. Mira, yo le oí decir a Maduro durante unos meses antes de que arrancara, digamos, el proceso electoral o el cronograma electoral o los aprestos electorales, que lo más importante era en efecto la salud de los venezolanos y que eso tenía prioridad por encima de elección o por encima de cualquier otro evento. De manera que yo no descarto, digamos, a la luz de cómo se vaya comportando la epidemia y las medidas que haya que tomar, que en un momento determinado pudiera pactarse entre los actores políticos un diferimiento del hecho electoral. Fíjate tú que, por ejemplo, en Bolivia, donde hay una situación de polarización tan grave como la de Venezuela, porque hay de por medio la deposición de un presidente, un eventual golpe de Estado, los actores políticos ya han pactado 2 diferimientos. Y bueno, yo eso no lo descarto, pero creo que es un poco, a mí me enseñó uno de mis grandes maestros de la política, y casi como un padre, que fue Pompeyo Márquez, siempre me enseñó un proverbio que él decía que era confuciano, que dice, esperar lo mejor, pero prepararse para lo peor. Así es. Ahora, una de las cosas que más preocupa, Rafael, es lo relativo a las máquinas de votación, porque, bueno, como sabrás, por supuesto, una gran cantidad de máquinas fueron incineradas con el incendio que hubo en Mariche, y tú has manifestado que estaba previsto la compra, la adquisición, próximo a renovar la tecnología de unas 15.000 máquinas, pero eso no es la cantidad necesaria, suficiente. Entonces, eso implicaría que estaríamos frente a un proceso híbrido, manual y automatizado. No. Fíjate tú, un poco actualizando la información. Cuando yo llegué al Consejo Nacional Electoral, que todavía creo que ayer o hoy se cumple el primer mes,
La información que yo tenía fue la que yo suministré. Exactamente, y además la que me suministró a mí el rector Luis Emilio Rondón. El rector Luis Emilio Rondón me dijo casi textualmente que antes del incendio que se produjo en los galpones de Guarena, el Consejo Nacional Electoral se había decidido la adquisición de 15.000 máquinas nuevas de votación por obsolescencia tecnológica, por renovación de equipo. Y que es incluso que esa adquisición no se había podido realizar porque no había la disponibilidad presupuestaria. Pero luego, y de esto yo no doy fe, sino de la información que me dan, en una reunión del directorio del CNE, llegó la información, o fue oficializada la información, de que el proceso completo de la adquisición de 40.000 o 45.000 máquinas de votación había sido concluido por la administración anterior, es decir, por la doctora Tibisay Lucena, y que eso estaba ya totalmente con una empresa argentino-venezolana que se llama ECLE, que creo que ha venido apoyando algunos procesos electorales y que es una de estas empresas integradoras que se encarga de traer las máquinas y que se encarga de proporcionar el software. De manera que yo por supuesto, digamos, no sé si gracias a Dios no tuve nada que ver con ese proceso, porque en todas estas cosas, si no se le da la debida transparencia, todo el mundo sabe los entretelones que hay y las sospechas que siempre existen en los procesos donde hay de por medio dinero más o menos importante y donde no se cumplen con transparencia los procesos de licitación o de compras públicas, ¿no? De manera que eso es la información de que yo dispongo. Ahora, yo estoy en absoluta capacidad, sí, de asegurar que el proceso electoral de diciembre va a ser con máquinas y con las mismas máquinas de votación con las que hemos votado hasta ahora. Es decir, no hay posibilidad de un proceso híbrido, no hay ninguna posibilidad en Venezuela y no debe haberla de volver al voto manual, porque yo siempre he insistido, porque conozco durante tantos años los procesos electorales, que el método manual es un método tóxico, un método contaminante, que siempre se prestó para el escamoteo de votos, para la adulteración, y que el método automatizado, si se establecen los protocolos de seguridad, de auditoría, de garantías, es absolutamente invulnerable. Es decir, que la gente tiene que quitarse de la cabeza todas esas leyendas urbanas que se han vendido aquí desde hace muchos años, de que hay un hacker ruso, de que hay un cable submarino con Cuba, de que hay un satélite iraní, de que hay una bidireccionalidad. La máquina es invulnerable. La única manera de vulnerar la máquina es con la acción humana en las mesas de votaciones, y eso depende de que tú no lleves tus testigos o que tú no cuides efectivamente los votos que te corresponden. Ajá, ¿me escuchas? Sí, ahora sí. Ajá, ahora sí. No, bueno, te preguntaba eso, que cómo se está dando la dinámica entre las organizaciones políticas que ya están inscritas para este proceso y este directorio del Consejo Nacional Electoral. ¿Se están dando entendimientos? ¿Cómo marcha esa dinámica? El Consejo Nacional Electoral hace un par de semanas realizó una consulta amplísima ¿Sí con todos los partidos. Chévere. Sí, sí, perfectamente. Realizó el Consejo Nacional Electoral hace 2 semanas, exactamente el lunes, hace 2 semanas, una reunión con todos los partidos políticos nacionales e incluso con los partidos indígenas. Y allí se oyeron sugerencias, recomendaciones, se hicieron una serie de, digamos, se definió el cronograma electoral. La relación es muy fluida y más bien, digamos, a pesar de que algunos podrán abogar por la abstención electoral y por decir que va a haber, digamos, un alto índice de abstención, yo lo que veo hasta ahora son demasiados partidos queriendo registrarse y demasiada gente queriendo participar. Incluso hay algunos partidos que no habían cumplido con los requisitos exigidos y que yo todavía estoy incluso abogando porque a esos partidos se les permita participar. Pero hay más de 106 partidos, entre partidos nacionales, partidos regionales, grupos de electores, movimientos indígenas. Es decir, que hay una relación muy fluida y hasta ahora no ha habido absolutamente ningún inconveniente que no sea, te repito, el de algunos partidos por los que yo estoy abogando para que también se les permita incorporarse a la nómina de los que van a competir en diciembre. El mes que viene, el 10, se abre el lapso de postulaciones de candidatos a la Asamblea Nacional, que va a ser entre el 10 y el 19. Y bueno, acuérdate que el proceso electoral, el que lo anima, el que le da dinamismo, son los partidos. Y yo creo, te repito, que hay un número suficiente de partidos y se van a producir además con toda seguridad alianzas electorales, coaliciones de partidos, y todo apunta a que a medida que la dinámica electoral se desarrolle, el número
de venezolanos que están dispuestos a ir a votar va a ir creciendo y yo creo que en diciembre vamos a tener un proceso electoral con una concurrencia importante. Hay sectores de la sociedad, sectores de oposición principalmente, que bueno, que en su derecho manifiestan ciertas dudas, manifiestan desconfianza referente a este nuevo CNE por la manera como fue designado por el Tribunal Supremo de Justicia, a pesar de que la Asamblea Nacional tuvo 5 años para hacerlo y no lo hizo. Y bueno, y están haciendo una serie de señalamientos proclives a que no se ejerza el voto, a que nuevamente se incurra en la abstención. ¿Cómo puede el Consejo Nacional Electoral ofrecer confianza, garantía, que anime a la población a participar? Como bien tú sabes, yo estoy en el Consejo Nacional Electoral en representación de la oposición y hablo como vocero, hablo como rector, por supuesto, institucionalmente, pero hablo como vocero de la oposición venezolana. Mira, lo que está planteado en Venezuela de cara a diciembre es una batalla democrática. Y fíjate tú que el término democrático le quita al término batalla poder bélico, es decir, es una contienda civil y tenemos que estar conscientes, quienes militamos en la oposición venezolana, que esa es una carrera de obstáculos, que no es una cosa fácil, que no la vamos a tener, que condiciones, como he dicho yo, no podemos estar conscientes de a qué régimen nos estamos enfrentando y creer que las elecciones van a ser como en Francia o como en Suiza. Van a ser como las han hecho siempre, quizás con mejores condiciones. Y con esas mismas reglas y con esas mismas condiciones hemos derrotado muchas veces al oficialismo. Lo derrotamos el 2007 en la reforma constitucional, lo derrotamos el 2015 en las elecciones parlamentarias, lo hemos derrotado en casi todas las alcaldías y casi todas las gobernaciones del país en distintos momentos. Es decir, de lo que se trata es de tener coraje para pasar por encima de eso. Te pongo un ejemplo reciente. Las declaraciones del general Padrino, que fueron una polvoreda, y tienen razón de ser una polvoreda, porque es inadmisible que un militar de la más alta jerarquía, bueno, se inmiscuya en asuntos civiles y además desafiando, diciendo lo que el general dijo. Ahora, eso es una provocación. ¿Cuál es la reacción de eso? Ponernos a llorar, empezar a pegar gritos, decir que las elecciones son un fraude. Vale, pasar por encima de eso, porque el adversario lo que quiere es precisamente sacarte de la ruta electoral, desescarrilarte. Ahí es donde hace falta una estrategia asertiva y darnos cuenta de que todos los éxitos que hemos tenido la oposición venezolana a lo largo de estos 20 años ha sido en el terreno electoral y todas las derrotas que hemos tenido en estos 20 años ha sido en el terreno de la aventura, en el terreno de la violencia, en el terreno de la guarimba, en el terreno de todo lo que significa violencia, porque ahí el gobierno no lo vamos a derrotar jamás, porque el gobierno tiene el monopolio de la violencia. Entonces una cosa, yo a veces me desespero, porque cosas tan lógicas, cosas de sentido común, pareciera que algunas personas no las entienden, no sé por qué circunstancia, bueno, es respetable, pero son cosas simplemente de lógica. Tu potencialidad, tu fuerza está en el mundo civil, está en el descontento, está en ese 80% de venezolanos que quieren un cambio. Entonces tú te vas a poner a dar un golpe de Estado en el distribuidor de Altamira, una payasería, o te vas a poner a buscar unos mercenarios para que hagan una cosa. No, vale, eso está en el ABC, esa es la primera página, así como había, tú te acuerdas que cuando, bueno, tú no eres de la edad mía, tú eres más joven, pero había un famoso libro que era el libro Mantilla, que era por donde la gente aprendía a leer. Bueno, esto está en la primera página de la estrategia del libro Mantilla. Si tú tienes que desafiar al adversario y tienes que llevarlo al terreno que a ti te convenga, no ir como una mansa ovejita al terreno donde el adversario ya sabe que te ha derrotado y que te va a volver a derrotar. Son cosas de sentido común, chicos, simplemente que parece que está bien extraviado en algunas mentes de la oposición venezolana. Una de las cosas que puede inspirar confianza al electorado es la observación internacional, una observación imparcial internacional. En ese camino, ¿qué se han dado, Rafael? Mira, en la mesa de negociación, hoy por cierto hubo unas declaraciones mías que causaron escándalo en algunos sectores, porque yo dije que todas estas cosas están pactadas entre los actores políticos. ¿Y cuándo no ha sido eso así en Venezuela? Yo les recordaba cómo se arreglaban las cosas en la Cuarta República.
En la Cuarta República, chicos, todos los poderes del Estado eran nombrados en un desayuno, en un almuerzo entre el doctor Caldera y el doctor Barrio. Y eso estaba bien hecho, porque estos dos señores representaban el 90% de lo que era en ese momento el escenario político, que es lo pecaminoso que uno diga que en la mesa de negociaciones se pactaron unas cosas. Y es que precisamente la democracia es para pactar, para entenderse y también para diverger y para diferir cuando uno tenga que diferir. Entonces, en la mesa de negociación se acordaron unas garantías y unas condiciones electorales, que yo lo repito, creo que la otra vez que estuvimos en el programa te lo dije, que eran exactamente copia de las propuestas que hizo Vicente Díaz, el rector y distinguido amigo mío, en las conversaciones, en los diálogos de Santo Domingo, donde estaba el G4 sentado con el gobierno. Bueno, entre esas condiciones pactadas está propiciar una amplia observación internacional, que por supuesto tiene limitantes. Tiene el limitante de la pandemia atravesado, tiene el limitante de la actitud que en definitiva vaya a asumir bloques de países tan importantes como la Unión Europea, y también la actitud que vaya a asumir la Organización de las Naciones Unidas, que yo creo que es la más proclive porque tiene una posición de neutralidad. Ahora, yo incluso me he extralimitado y he dicho que estoy hasta de acuerdo con que venga la OEA. Venezuela denunció, Nicolás Maduro denunció el tratado, y la verdad es que el señor, yo no sé si algún día le irán a hacer o no le irán a hacer una estatua en Venezuela a Almagro, pero la verdad es que Almagro ha excedido su condición diplomática y se ha involucrado directamente en una cosa que no le corresponde pues a su papel de secretario general de un organismo interamericano. Pero bueno, si tú quieres hacer unas elecciones limpias, que venga quien venga. Pero hay otra cosa que te quiero reforzar, porque evidentemente, y sin quitarle una coma a todo lo que te he dicho, soy partidario de la más amplia, escrupulosa, regida por protocolos internacionales, observación internacional. Pero lo que garantiza la pulcritud del proceso no es la observación internacional, lo que garantiza la pulcritud del proceso es la observación nacional, es decir, los testigos de mesa que tú tengas en cada mesa. En Venezuela, las elecciones se ganan y se pierden en las mesas electorales. Cada partido está obligado no solamente a buscar los votos, sino a cuidarlos. Si tú desarrollas, ¿por qué ganamos nosotros las elecciones del 2015? Porque habían buenas condiciones electorales, porque el chavismo era bueno en el 2015 y se volvió mal ahora. No, vale, porque desarrollamos, en primer lugar fuimos todos unidos con una sola tarjeta, con una sola plataforma, pero además tuvimos una maquinaria electoral que no se dejó robar un solo voto. Entonces, te repito, exigiendo que a Venezuela venga toda observación, incluso ni siquiera el acompañamiento, que es una frase o una modalidad que no sé de dónde la inventó el anterior Consejo Nacional Electoral, sino una observación con todos los protocolos por los que se rige la observación internacional. Yo creo, por mi experiencia de más de 50 años en la política, que las elecciones se ganan y se pierden en las mesas electorales y que estamos obligados, quienes vamos a participar de ese proceso, a desplegar toda nuestra capacidad para garantizar que los votos que saquemos sean votos que no nos puedan robar y de esa manera sellar una victoria. Hay factores que alejan a los votantes del proceso y además, por supuesto, de esas campañas mediáticas que precisamente su objetivo es alejarlo de la vía electoral. El ventajismo del gobierno, el abuso de poder. ¿Cómo el Consejo Nacional Electoral de alguna manera puede intentar hacer que eso no sea de una manera exagerada? Porque siempre lo va a hacer y eso tenemos que tenerlo claro. Pero ¿qué puede hacer el Consejo Nacional Electoral en ese sentido? Bueno, mira, vuelvo y te repito. El gobierno se comprometió con los partidos de la mesa a una serie de condiciones electorales, entre las que están el acceso igualitario a los medios, no inmiscuir al gobierno en la campaña electoral. Ahora, eso en primer lugar hay la exigencia de que eso se cumpla. En segundo lugar hay la denuncia frente a cualquier hecho de esa naturaleza. Y en tercer lugar tiene que haber la disposición cívica a pasar por encima de eso. Yo creo que esos son como los tres pasos que tenemos que estar claros, los demócratas venezolanos, que sabemos que hay todas las condiciones para derrotar al gobierno en las elecciones de diciembre, que tenemos que, en primer lugar, exigir que cumpla una palabra empeñada. En segundo lugar, denunciarlo si no cumple, pero en tercer lugar, pasar por encima, es decir, mover el coraje, mover a la gente. Mira, si nosotros logramos movilizar, activar, direccionar
a ese 80% o a una parte significativa de ese 80% de los venezolanos que están sufriendo, que quieren cambio, que están desgarrados, que están, digamos, mortificados, que están viviendo tan mal en Venezuela. Bueno, aquí no hay trampa que valga, como no la hubo en el 2015. Es que nosotros tenemos que poner el referente del 2015, que está allí mismo, 5 años, lamentablemente luego despilfarrado por una dirección que no supo conducir esa victoria. Si esa victoria lo hubiéramos sabido conducir, el chavismo ya fuera cosa del pasado y yo en vez de estar en el Consejo Nacional Electoral estuviera como historiador escribiendo la crónica de lo que había sido. Lamentablemente, en una dirección equivocada donde se despertaron los demonios del personalismo, de las ambiciones, de los protagonismos, hizo que volviéramos como la famosa maldición de Sísifo en la mitología griega, que tuviéramos que cargar la piedra y cuando ya la piedra iba a llegar arriba, se nos vino la piedra para abajo y ahora tenemos que volver a empezar a cargar la piedra para arriba. Ojalá que esta vez rompamos con la maldición de Sísifo y lleguemos con la piedra al cenit de la montaña, la parte más alta de la montaña, que sería la transición y que sería la victoria democrática. Rafael, tú eres conocido como un hombre probo, de eso nadie tiene duda al respecto, conocedor de este país, de la historia, político, con gran experiencia. Y sin embargo hay muchas personas, una gran cantidad de personas que te piden que renuncies al Consejo Nacional Electoral, porque consideran que, bueno, la forma como fue designada el Consejo Nacional Electoral es anticonstitucional y, bueno, y todo lo que escuchamos a diario de esos sectores. En este momento, a un mes exactamente de haber sido designado, ¿hay alguna razón en este momento para que tú renunciases al cargo que tienes en el Consejo Nacional Electoral? ¿Has visto algo que pudiera llevarte a desistir? No, mire, yo lo he dicho muy claramente, que a mí, yo soy un apasionado de la política. Yo nací en la política prácticamente porque mis padres y mis abuelos fueron políticos y llevo la pasión. Y con todos los 67 años que tengo ahora, no he podido solapar, no he podido ni siquiera atemperar mi pasión. Yo soy un hombre muy apasionado, quizás eso lo heredé de mi padre, que también era así. Y eso entonces me lleva a un cierto conflicto, donde yo lo que me planteo es dónde puedo ser yo más útil. Si en la calle, incluso en la posibilidad incluso de aspirar a la Asamblea Nacional en las elecciones de diciembre, o seguir aquí en el Consejo Nacional Electoral. Yo hasta ahora no tengo ni razones de conciencia, porque eso que me piden la renuncia a mí, por esa razón, han debido pedírsela a Sobella Mejía, han debido pedírsela a Ezequiel Zamora, que fueron designados igualito que fui designado yo, o han pedido pedírsela a Luis Emilio Rondón, que estuvo aquí designado igualito que yo. No hubo ninguna diferencia. Yo lo que no entiendo es por qué esas voces no se levantaron en esa oportunidad con tanta fuerza que se han levantado ahora, que parece que fuera un pecado de lesa democracia que por primera vez se hubiera cometido. Y también valoro, porque yo soy un hombre racional y crítico y autocrítico, valoro algunas críticas y algunas sugerencias que de buena fe me dicen, oye, Rafael Simón, ¿qué necesidad tienes tú de meterte en ese berenjenal, que las cosas están muy... Eso yo lo valoro, sinceramente, y lo aprecio. Pero si yo renunciara, yo lo he dicho, yo en esa posición, mira, yo en el Consejo Nacional Electoral, en primer lugar, no estoy cobrando medio, porque yo estoy jubilado y pedí que me dejaran mi jubilación para que no hubiera eso. No utilizo, yo siempre he utilizado en mi vida las cosas que son de mi peculio. Yo utilizo mi carro, yo manejo mi carro y he tratado de ser en eso escrupuloso. Si la gente lo cree, y si la gente no lo cree, no lo cree, pero el problema es uno estar tranquilo con la conciencia. Entonces, si en un momento determinado yo viera o que el Consejo Nacional Electoral se está llevando por delante las condiciones electorales y vamos hacia unas elecciones evidentemente parcializadas, no haya capacidad de competitividad, o si yo siento, que es la hipótesis que yo barajo con más frecuencia, que yo puedo ser más útil en la batalla democrática, en la batalla electoral, pues en ese momento yo tomaría una decisión sin que me quedara nada por dentro, en absoluto. Rafael, fíjate, hay una sentencia que da lineamientos específicos, que es la 0068, si no me equivoco, a ustedes como directiva del Consejo Nacional Electoral, da lineamientos específicos. Y también los acuerdos que se hacen en el marco de la Mesa de Diálogo Nacional. Esto quiere decir entonces que el Consejo Nacional Electoral ahora es un organismo simplemente ejecutor y que no tiene posibilidad de tomar ninguna decisión propia. No, sí lo tiene. Casi todas las decisiones, unas han sido
implementadas a través de la sentencia y otras han sido propias. Por ejemplo, el diseño del cronograma electoral, por ejemplo, la admisión de los partidos. El CNE tiene un amplísimo campo de acción electoral que lo irá desplegando a lo largo del proceso electoral. Ahora, nació como consecuencia de una sentencia que sentó una serie de pautas, en primer lugar, que son obligantes, porque el Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional, sus sentencias y sus decisiones son absolutamente vinculantes, es decir, obligantes para todos. Y en segundo lugar, yo particularmente comparto incluso algunas partes de la sentencia que ha sido polémica. Por ejemplo, aumentar el número de diputados es una cosa que yo la respaldo porque creo que es una exigencia que viene desde hace muchos años por parte de las minorías políticas, fundamentalmente, que quedan atenazadas por el sistema, digamos, de mayorías que se había establecido y que favoreció, hasta el 2010 favoreció al oficialismo y el 2015 favoreció a la oposición. Y también con el nuevo sistema de adjudicación, porque una de las grandes reivindicaciones es que cada voto se traduzca en un número de escaños. Y este sistema que se venía utilizando, de escoger 70% de los cargos por circuito y 30% por lista, era un sistema injusto, donde tú, con el 55% de los votos, sacabas el 80% de los diputados, por decirte de alguna manera. Entonces, ese que es uno de los aspectos más polémicos, que ha dado lugar a especulaciones de numerólogos, de abogados, de todas esas cosas, es una cosa que yo comparto y he dicho, ojalá que la matemática se pueda combinar con la política, pero yo creo que el criterio que llevó a ese incremento es un criterio fundamentalmente político, también asentado en el cálculo poblacional, en el 1,1% que establece la Constitución. Pero sí creo que es una gran reivindicación en beneficio de las minorías y sobre todo para que el próximo Parlamento esté más coloreado, esté más plural, hayan mucho más fuerzas allí representadas. Tu posición frente a la llamada judicialización de los partidos que han sido de alguna manera intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia, primero Justicia, Acción Democrática y ahora Voluntad Popular. Absoluta condena y absoluta censura y absoluto disentimiento. Siempre dejando claro que la mayoría de los partidos políticos ahora tampoco permiten el ejercicio de la democracia interna. Los partidos políticos, lamentablemente, los viejos partidos, Acción Democrática y COPEI, que hegemonizaron la vida política durante 40 años, fueron a lo largo de su historia, empezaron muy bien, empezaron siendo representantes populares, empezando siendo interlocutores, empezando siendo depositarios de la fe del pueblo y poco a poco se fueron como agotando, como deshilachando en un proceso largo de 40 años. Lamentablemente los nuevos partidos y algunos un poquito más viejos como Acción Democrática, que ha trascendido, digamos, a esta nueva realidad, nacen con un defecto de caudillismo interno muy serio. Mira, yo milité en un partido que fue el MAS, milité 32 años. El MAS fue un ejemplo de democracia. El MAS era más bien un partido demasiado libertino, un partido que incorporó a su vida interna la lucha interna, las fracciones, el respeto por la disidencia. Entonces uno se formó en una escuela de democracia. Y yo creo que los partidos tienen que ser escuelas de democracia y vitrinas de democracia. ¿Cómo es que tú quieres desplazar al chavismo? Porque el chavismo es autoritario, porque el chavismo es punitivo, porque el chavismo es autocrático y tú, puertas adentro de tu partido, practicas igual o peor que eso. Aquí hay partidos, como he dicho yo, donde hay que adorar al líder, a la mamá del líder, al papá del líder, al hijo del líder, a la mujer del líder. Es decir, son desviaciones. Los partidos políticos en Venezuela están obligados a refundarse sobre bases democráticas, porque tú no puedes predicar hacia afuera un cambio democrático si no empiezas en tu propia casa por imponer democracia. Entonces, vamos a decir que esa es la doble. Yo estoy absolutamente, y lo ratifico para que no se preste de ninguna manera equívoco, en contra de la judicialización y de la intervención de esos partidos. Pero creo en general que los partidos tienen que tener una vida interna que se corresponda además con el respeto a su militancia. El respeto a la militancia implica que la militancia es la que decide, que vote, que participe. Si no, entonces, ¿cuál es el modelo de democracia que tú quieres para el país si no eres capaz de practicar las puertas adentro de tu propio partido? Así. ¿Qué es lo que más preocupa a lo interno, no en este caso ya a lo externo, a la guerra comunicacional, a lo interno del Consejo Nacional Electoral? ¿Cuál es el punto álgido allí? ¿Qué es lo que más preocupa en este momento a ustedes como directiva resolver? Mira, yo creo que el problema de la pandemia, el Consejo Nacional Electoral tiene muchísimos años haciendo demasiados procesos electorales. Ya hay una mecánica. Además, tiene también lo que pudiéramos llamar una estructura acordeón,
Una estructura corrida es una estructura que se expande en tiempos electorales y que luego se reduce cuando no hay elecciones. Es decir, porque evidentemente que el Consejo Nacional Electoral en época en que no hay elecciones, pues tiene pocas funciones y puede, digamos, marchar con una plantilla relativamente poca. Yo creo que el Consejo tiene una práctica, tiene una experiencia, tiene una dinámica, hasta una inercia, uno pudiera decir, que permite hacer las elecciones ya tal y como están pautadas. Yo creo que el problema fundamental hoy en día, la preocupación fundamental, es cómo hacerlo en el contexto de la pandemia, es decir, cómo compatibilizar, no solamente para el acto electoral, sino para toda, por ejemplo, la campaña electoral, por ejemplo, todo lo que es la comunicación con los electores, cómo hacerla en un momento de tantas limitaciones desde el punto de vista de los protocolos de seguridad. Yo creo que esa es fundamentalmente es la principal preocupación que hay en el Consejo Nacional Electoral hoy en día. Y en este caso, ahora a lo externo del Consejo Nacional Electoral, ¿cuáles son las amenazas que ves en función de la gestión que ustedes deben desarrollar? Mira, yo creo que hacer bueno esos compromisos que se pactaron en la mesa y que nosotros estamos obligados, digamos, a hacerlos respetar. Si las garantías electorales, en la medida en que el Consejo Nacional Electoral traduzca la imagen de un árbitro confiable, de un árbitro que va a hacer valer la palabra de lo pactado en el sentido de darle igualdad a las partes, de cumplir lo que dice la Constitución. La Constitución le dice que el Consejo Nacional Electoral debe ser garante de unas elecciones confiables, transparentes, igualitarias, es decir, todas esas garantías, hacerlas buenas, porque en la medida que el Consejo Nacional Electoral se convierta, digamos, en garante de la seguridad al elector, en garante de la confianza del elector, en esa medida se legitimará. Por eso yo le he dicho a la gente que la gente no tiene por qué creer per se, ni en el Consejo Nacional Electoral en general, ni en mí en particular, que es las obras, o sea, es lo que vamos haciendo, lo que va permitiendo que la gente se vaya formando su propio criterio. Lo que no puede ser es lo que algunos irresponsables hacen, que es pronunciarse sobre las cosas sin conocer las cosas o antes que las cosas sucedan, ¿no? Aquí hay gente que no sabe, digamos, de lo que se trata, pero se opone, como los españoles, ¿no? No sé de qué estarán hablando, pero yo me opongo. Lo que se constituye en una tremenda irresponsabilidad. Vamos a ir viendo, vamos a ir evaluando, vamos a ir juzgando y sobre esa actuación la gente se fijará un criterio y decidirá si va a votar o no va a votar. Ahora, para finalizar, Rafael, siguen esos aspectos, siguen preocupando enormemente a un sector de la población y de la oposición, que es, volvemos a lo de las máquinas, la cantidad de máquinas que se deben tener, que son necesarias para el proceso, en lo relativo al personal que se ha diezmado dentro del Consejo Nacional Electoral, se han retirado muchas personas, han despedido a otras. Son cosas que preocupan bastante a estos sectores. Y sobre todo, y es lo que más hacen énfasis, es en el tiempo. Señalan, coinciden en señalar que 5 meses es muy poco tiempo. Tú, Rafael, ¿puedes de alguna manera asegurar que en estos 5 meses, y a pesar de todas esas dificultades y problemas que han sido señalados y que son valederos que se han señalado, se puede llevar un buen proceso electoral este diciembre? Mira, yo te repito, yo la única amenaza que veo, porque no es una amenaza que tú puedas prever en toda su dimensión, es el tema de la pandemia del COVID-19 atravesado. De resto, a mí me dan ganas de reír porque hay algunos compañeros, amigos míos, que yo los quiero mucho, pero que evidentemente emiten criterios irresponsables porque no conocen al CNE por dentro. Y entonces, por ejemplo, dicen cosas, en el CNE no queda nadie. No, vale, en el CNE se ha menguado la nómina, pero hay un personal allí. Tú sabes que los venezolanos son muy arbitrarios en el manejo de las cifras. No, ahí no queda nadie. No, vale, hay un personal comprometido. Además, en tiempos electorales, eso lo saben todos los que fueron rectores, en tiempos electorales esa estructura se adecúa. Entonces se contrata personal, se recluta personal, especialmente para el acto electoral. 5 meses son más que suficientes para organizar esas elecciones. Te repito, siempre y cuando la pandemia, es una amenaza mundial y que en Venezuela está cogiendo vuelo en estos tiempos, no se convierta en un factor de real perturbación sobre el proceso electoral. Y en ese momento obligará al propio Consejo y a los actores políticos, bueno, a solicitar un diferimiento de las elecciones. Pero estoy seguro que si ese sector no está presente, aquí hay una dinámica, hay una inercia electoral. Es que Venezuela lo que ha hecho son demasiadas elecciones en los últimos tiempos. Y ya eso se hace
no te diría que solo, no es que se va a hacer solo, pero ya hay un personal que sabe lo que tiene que hacer y bueno, y los actores políticos que también tienen que estar pendientes de todo el proceso. Y están considerando, por supuesto, los nuevos protocolos presentados por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud para procesos electorales. Ya eso está previsto, está contemplado, lo están manejando ustedes. Absolutamente, absolutamente. Es una preocupación compartida. Ahí sí te puedo decir yo con toda responsabilidad. No me estás escuchando, Rafael. Sí, te estoy escuchando perfectamente. Perdimos perfectamente. La comunicación, ¿no? Pero ¿Me escuchas ahora sí? Sí, te no escucho y te estoy respondiendo. Te estoy respondiendo. ¿Tú me escuchas o no me escuchas? ¿No me escuchas? ¿Me escuchas? Te decía. Sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí te escucho. Bueno, ok, es una preocupación compartida por las rectoras y por el rector Gutiérrez y por mí, el hecho de cómo adaptarnos a los protocolos de seguridad de la OMC, incluso de sostener reuniones permanentes con el comité el comité sanitario que internamente lleva el curso de la pandemia. Y te digo, también se han fijado toda la experiencia internacional, se han buscado la manera de cómo se realizaron las elecciones en la República Dominicana, cómo se realizaron la segunda vuelta de las elecciones francesas, cómo se realizaron incluso el domingo las elecciones en Galicia y el País Vasco, en España, que es uno de los países azotados con más fuerza por la pandemia, cómo se realizaron las elecciones en Polonia. Es decir, yo creo que aquí vamos a tener que acostumbrarnos, y eso no lo digo yo, eso lo dicen todos los conocedores especializados en el tema, a lo que llamamos la nueva normalidad, porque con esta situación vamos a tener que bregar por mucho tiempo, sin que, te repito, eso implique que en un momento determinado, si la situación se agrava, si se deterioran las condiciones sanitarias, si el problema se sale de control, pues se piensa en un diferimiento electoral. Yo eso no lo vería como una cosa, digamos, impertinente o como una cosa que no esté planteada. Yo creo que está planteado siempre y cuando, repito, se valore que efectivamente las elecciones no pueden realizarse bajo las condiciones que se generen en esa eventualidad de que la curva siga subiendo, de que haya un colapso en el sistema sanitario, etcétera, etcétera. Bueno, Rafael, llegamos ya al final de la entrevista. Si quieres aportar algo más a quienes nos están viendo y escuchando. Bueno, el llamado a votar. Nosotros o votamos o no hacemos nada. Yo siempre el símil, o votamos o nos quedamos como los viejitos esos del malecón cubano que tienen 70 años muriéndose de hambre allí de necesidad y mirando al horizonte a ver si aparece el barco que les ofreció Eisenhower en 1959, ¿no? Para que no nos pase esa desgracia que le pasó al pueblo de Cuba, activarnos y votar porque podemos y tenemos que ganar las elecciones. Y mucho gusto, ¿vale? Muchas gracias a ti. Gracias. Buenas noches. Que estés muy bien, Rafael. Igualmente. Bueno, amigos, gracias por estar allí, por seguir esta conversación de esta noche con el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Rafael Simón Jiménez. Como ustedes pudieron escuchar de su voz, en resumidas cuentas, la preocupación más importante que tiene en este momento el Consejo Nacional Electoral es relacionada al manejo de esta situación con la pandemia. Nos dice Rafael Simón Jiménez que 5 meses sí son suficientes para llevar adelante este proceso, vista la experiencia de tantos procesos electorales que ha hecho el Consejo Nacional Electoral, y que sí, a pesar de que se han jubilado algunos trabajadores y otros han sido despedidos o han renunciado incluso, todavía se cuenta con el equipo humano necesario para acometer esto. Han escuchado ustedes entonces directamente de Rafael Simón Jiménez todas estas interrogantes, todas estas angustias que tienen y valederas, por supuesto, que tienen algunos sectores políticos de la sociedad, en especial de la oposición. Muchas gracias, estimados amigos digitales, por seguirnos, y será entonces hasta el día de mañana, martes, que es nuestro día regular, martes y jueves. Hoy es un día que tuvimos adicional, pero nuestros días de transmisión, como ustedes saben, son martes y jueves a las 8 de la noche. Estén pendientes para el anuncio de quién será nuestro invitado
del día de mañana a las 8 de la noche por esta misma red Instagram. Reciban mi cariño, mi respeto, un abrazo virtual y el agradecimiento por seguir. Nos encontramos mañana, Dios mediante, y si la internet nos lo permite, a las 8 de la noche con otro importante invitado con quien conversar. Feliz noche para todos.